Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Hoy celebramos a Jesucristo como Rey del universo y único soberano de nuestra vida, ante quien toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Con esta fiesta celebramos el final del año litúrgico. La Iglesia en el Paraguay conmemora hoy también el Día Nacional del Laico, confiado en que un día participaremos plenamente del reino de Cristo, anticipado ya en este mundo. Iniciemos esta celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Y así estamos concluyendo nuestro año litúrgico. Solamente ya esta semana tenemos del tiempo ordinario. El próximo domingo comenzamos ya con el nuevo año litúrgico, el ciclo C. Vamos a celebrar desde el domingo 1 de diciembre. Así es que, queridos hermanos, hemos llegado a nuestra resurrección. Por eso la Iglesia en su pedagogía nos ofrece también hoy como un día de indulgencia plenaria. Así es que tenemos que aprovechar para recibir esta indulgencia de parte del Señor. La indulgencia plenaria significa que somos borrados también de toda culpa. Además del pecado, entonces, las consecuencias de nuestros pecados que quedan impresas en nuestra vida, en nuestra alma. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz
paz a los hombres, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial, con el Espíritu Santo en la gloria del Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. 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 Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste restaurar todas las cosas por tu amado Hijo, Rey del universo, te pedimos que la creación entera, liberada de la esclavitud del pecado, te sirva y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y él le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino no será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Reina el Señor revestido de majestad. Reina el Señor revestido de majestad. Reina el Señor revestido de majestad. El Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder. Reina el Señor revestido de majestad. El mundo está firmemente establecido, no se moverá jamás. Tu trono está firme desde siempre. Tú existes desde la eternidad. Reina el Señor revestido de majestad. Tus testimonios, Señor, son dignos de fe. La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos. Reina el Señor revestido de majestad. Lectura del libro del Apocalipsis. Jesucristo es el testigo fiel, el primero que resucitó entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. Él nos ama y nos liberó de nuestros pecados por medio de su sangre, e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Él viene sobre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo habían traspasado. Por Él se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Sí, así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Pilato llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo entonces: ¿tú eres rey? Jesús respondió: tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, nos encontramos hoy con este domingo, ya 34º sería, el último domingo, que nos presenta el camino pedagógico de la Iglesia de un año, pero lo que se refiere a el tiempo ordinario. Y miren, queridos amigos, lo terminamos con esta gran celebración, solemnidad nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Desde el Evangelio de San Juan, Pilato es el que se encuentra aquí con Jesús y le hace esta pregunta. Pero siempre ya lleva allá. Estaba imagina esa pregunta, como yo suelo decir, ¿qué clase de pregunta? Esta es siempre una pregunta retórica. Retórica dice, oye por andu ñande jañandeñame a la ñande respuesta. Cada uno. Ñande yara hoy kuhama, pero somos nosotros. Ñande la ñamindu una ya eshana de acuerdo a esa pregunta que se nos hace, ¿cuál es nuestra relación
con esa pregunta. En este caso, Pilato es el que le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Verdaderamente el Señor entonces te puso aquí como rey del universo. Debio entonces haber rey de los judíos. Debio haber ella poginare de cobete misión especial ahora tepe. Va ese entonces el reinado. ¿Por qué el Señor te pone como rey? Entonces todas estas preguntas van surgiendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Miren lo que le responde Jesús. ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Esta pregunta es fenomenal y al mismo tiempo ya está hoy fatal. Va europea. Porque aveñan de Yara o poi paiteñan de Ari. Aquí le dice a Pilato. A ver, poi paite Pilato Ari. Pero peacuñan de en Guanajina, pero es la pregunta retórica. Guañan de en Guanajina la Jesucristo por Andúshube. Y nos pregunta a nosotros, ¿dice eso por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Bate cobañande. Aveñan Guanajina pejum ame o pao jovina el tiempo ordinario después de 34 domingos. Y nos pregunta el Señor, ¿eso tú lo dices por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Dos posibilidades. O yo le conozco ya a Jesucristo porque hice un camino. Avego palañan de año o palañan de siglo. Cuando la ñan de examen final, la ya es no de otra manera. Opa, la ñandera P. Próximo domingo, ñande ñamoñe penuta otro tapena. Anga la ñande ya esa, ya esa. Esto verdaderamente para mí tiene un significado. Jesús para mí es rey de mi vida, rey de mi propia existencia, pero porque yo lo he experimentado, porque o porque durante todo el año, sé de un tal Jesucristo, que hay que hacer esto, oye, endaye. Oye, tamba, oye, hace, agendú, pero brevemente, da ya poi la serape. Esto lo dices por tu misma reflexión, lo dices por tú mismo, o acaso te lo han dicho otros, o por lo que dicen los otros. Te di así Jesús, rey del mundo, rey del universo, rey de tu vida. Ah, sí, mira qué interesante. Pico, entonces la ¿se dan cuenta? Y eso es lo que hoy tenemos que nosotros, queridos hermanos, descubrir. Eso es lo que nosotros hoy tenemos que responder, mejor dicho. Porque si recién también hoy nosotros descubrimos que siguen allá, pues va a ver, ya perder el tiempo. Pero por otra parte, si descubrimos que perdimos nuestro tiempo, y bueno, con próximo domingo ya ñamoñe penuta el otro ciclo litúrgico. Así que upebe ñañepi ambaita ñañeme embaiteu pepe yai cuajan abeñan de yara oye ruañan de abeñan de yara hoy cual que sea ñande. Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí o otros te lo han dicho de mí. Pilato replicó, ¿acaso yo soy judío? ¿Acaso yo soy judío? O sea, Pilatos también, por eso es rey universal, quiere salirse fuera. ¿Acaso yo soy judío? Yo no hay nada que ver contigo. Sin embargo, el Señor le está haciendo entender, ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han entregado y te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que tú has hecho? Jesús respondió, mi realeza no es de este reino. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los hijos de los judíos. Pero mi realeza es de este mundo, este mundo, mi realeza. Si fuese de este mundo, y claro, yo hubiese combatido contigo, pero naciente esa ella beba mi reino. Entonces, queridos amigos, esto también ya nos está haciendo pensar a nosotros, ¿verdad? Porque quiere decir que la realeza del Señor sobre nuestra vida
la realeza que Dios nos pide a nosotros. ¿Qué clase de realeza nosotros tendríamos que tener, verdad? Tiene que ser una realeza verdadera, una realeza amplia, una realeza de gracia para nosotros, pero que se da a los demás. Pilato entonces le dijo, entonces tú eres rey. Jesús le respondió, tú lo dices, yo soy rey. Yo soy rey. Jesús entonces no tiene, ¿verdad? Porque Él sabe que esta es su misión. Así como nosotros también tenemos que saber cuál es nuestra misión, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo y qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Tú lo dices, yo soy rey. Para eso he nacido. Y para eso he venido al mundo. Es decir, aquí encontramos la misión. Maraña ande entonces ñañembo, y eso pues es lo que hoy la Iglesia con esta pedagogía de la fiesta de Cristo Rey nos quiere enseñar. Viene esta segunda preguntita también muy profunda. Esta sería la segunda más profunda dentro del Evangelio. Cuando dice, para esto he venido y he venido al mundo. Para esto he venido. Ñande iko peya, ñande pico y catula ya e peya. Upeana peñan de yara shembo va que ave pende apetebe. Upeanango peñan de yara shemuia lleva pende apetebe. Para poder dar testimonio de su vida, para que yo pueda dar ese testimonio de fe, de vida, de coherencia. Apealaña de yara o me hace. Y termina, queridos hermanos, diciendo, para dar testimonio de la verdad. Dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pero la anda, ella será igual, evidentemente que no entumo. Allá no enducemos a yo, ya ve. Por eso desde el comienzo dice, esto tú lo dices por ti mismo u otros te lo han dicho de mí. Queridos amigos, vamos a continuar nuestra Eucaristía y vamos a llevar sobre todo como mensaje eso. La palabra o la pregunta clave del día de hoy en esta fiesta tan importante de Cristo Rey. ¿Lo dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Si vos lo decís por vos mismo, upeaco dice dereikua pona la erejina, upea dice de tamareña mindu uese, areikua peñan de yanes indica tu mojalan ba bella poinara. Pero por otra parte, si nosotros pensamos y decimos simplemente que esto que nosotros hacemos es de una manera superficial, entonces Upepe atuyando y coyetemo hoy. Porque la experiencia de Jesucristo tiene que ser aquella que nos haga conocer y tomar nuestras opciones en nuestra propia vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en Jesucristo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, por tu Hijo nuestro Rey, escúchanos, Padre. Por tu Hijo nuestro Rey, escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que sea en el mundo un signo visible del reino de Cristo, un reino de paz, de justicia y libertad
roguemos al Señor. Por tu Hijo nuestro Rey, escúchanos, Padre. Por todos los laicos, para que teniendo a María como primera discípula de Jesús, sigamos su ejemplo de oración, humildad y servicio a los hermanos, roguemos al Señor. Por tu Hijo nuestro Rey, escúchanos, Padre. Por los hermanos que sufren enfermedad, tristeza, soledad o depresión, para que el Señor les conceda el consuelo generoso a través de nuestro amor fraterno, roguemos al Señor. Por tu Hijo nuestro Rey, escúchanos, Padre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, roguemos al Señor. Por tu Hijo nuestro Rey, escúchanos, Padre. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al llegar a tu presencia, oh gran Señor, celebrando el sacrificio de tu amor, presentando estas ofrendas en tu altar, son el fruto del trabajo y del andar. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de la reconciliación de los hombres y te pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo. Él, víctima inmaculada y pacífica, se ofreció en el altar de la cruz, realizando el misterio de la redención humana. Así sometió a su poder la creación entera para entregarte, Padre Santo, el reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, proclamamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu presencia, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Jesucristo, tu mañana yara o beshara Rey peava angai para bui ore por Yahu vereko
pai para puwe, oremo pu agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quiero dar a luz el misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva, vas cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Padre, que quienes nos alegramos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar